Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana prolongada con el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, pero que hoy día vamos a analizar la expansión de las protestas de Colombia a Ecuador. Este fenómeno de las protestas en América Latina que empezó en Ecuador en octubre del año 2019 y que se extendió luego a Chile, que en Perú significó la caída de 5 presidentes prácticamente, y que ahora está invadiendo Colombia, tienen la particularidad de ser protestas fundamentalmente de carácter social y de carácter económico. La pandemia, que logró conseguir reposicionar a los poderes mediáticos y a las Fuerzas Armadas, porque la pandemia pues creó una situación de alarma, y esta situación de alarma permitió a los gobiernos sacar las Fuerzas Armadas a la calle y movilizar a la policía para crear el distanciamiento social, las cuarentenas, y ahora pues tratar de controlar el orden vigente, el orden establecido. Pero las protestas al mismo tiempo han significado nuevas formas de incendiar países y ciudades. Hemos visto que en Ecuador las protestas campesinas e indígenas tuvieron ya un toque de violencia, pero básicamente era una violencia diurna. En segundo lugar, no era una violencia en la que había desabastecimiento, no se bloqueaban las carreteras, y era una violencia finalmente contra los medios de comunicación, llegando a ser incendiado Teleamazonas, o a ser atacado Teleamazonas, que es el canal de la extrema derecha de Quito. Por otro lado, en Chile las protestas tuvieron otra característica, fueron protestas enormes, multitudinarias, que se originan por el alza de tarifa del metro de Santiago. Luego descubre que la población se encuentra sumamente endeudada y que el problema era finalmente que no se podía pagar el seguro, que no se podía pagar el transporte, que a pesar de tener los mejores salarios de América Latina, era imposible cumplir con todo lo que eran los gastos por bienes y servicios que ya son privatizados, desde el agua es privatizada. Entonces, esto llevó a protestas que finalmente llevan el próximo fin de semana a un cambio fundamental en la Constitución, a la destitución de la Constitución. Y vale señalar que en las protestas hubo una gran protesta femenina, y esta gran protesta femenina tuvo la particularidad de despertar al mundo entero sobre la violencia contra la mujer, que desgraciadamente en América Latina se ha ejercitado con más brutalidad en esta pandemia. Las protestas en Perú, en cambio, suceden a partir de la crisis económica generada por la pandemia en una población altamente informal, donde la informalidad cubre o afecta a más del 70% del país, a diferencia de Colombia, que afecta al 50% del país. En la informalidad en Perú llega casi al 70% de la población, que significa que la población no tiene seguro social, no tiene 13º, 14º sueldo, no tiene estabilidad laboral, sino que se autoexplota, saliendo todos los días a ver qué es lo que puede conseguir mediante trabajos ocasionales o ventas en pequeños kioscos, mercadillos, etc. Es una situación abrumadora para Perú, que se complicó cuando los peruanos pudieron reconocer que Odebrecht y la élite peruana de Lima
había sido una élite absolutamente corrupta, lo cual ha llevado a la victoria en la primera vuelta a un profesor de Cajamarca, el lugar donde fue capturado y tenido prisionero Atahualpa, el último rey de los incas. En ese lugar, un profesor que hace su campaña montando a caballo, con su sombrero, un profesor rural, ha logrado el primer triunfo de un campesino prácticamente en el Perú. Y este triunfo de un campesino profesor comienza a dar un giro a la política de Perú, donde existe la seria posibilidad de que Pedro Castillo la gane, a pesar de que existe una campaña internacional patrocinada por CNN a la cabeza y por toda la derecha peruana para evitar a toda costa que llegue Pedro Castillo a la presidencia y Keiko Fujimori, que es la candidata de la extrema derecha fascista de Perú. Recordemos, es la hija de Fujimori, que estableció una dictadura civil en ese país que llevó a masacres dentro de los barrios pobres de Lima y en las zonas rurales con la justificación de la guerra a Sendero Luminoso. Inclusive llevó a unas guerras con Ecuador, la denominada Guerra del Cenepa, y esto es muy importante tomar en cuenta porque ella es la que tiene una gran posibilidad de ganar las elecciones. Pero la situación en Colombia tiene la particularidad de tener algunos nuevos matices. Primero, nos muestra que la pandemia ha golpeado en el mundo entero fundamentalmente a la denominada clase media. La clase media que se consideraba el mayor logro del capitalismo, especialmente de lo que se llama el capitalismo desbocado o neoliberalismo, resulta que era una clase muy sensible a trastornos o a crisis ambientales, a crisis económicas y a crisis políticas. Esta clase media de Colombia fue golpeada a través de una nueva ley de impuestos. La ley de impuestos que golpeaba a la clase media de Colombia incendió Colombia, pero fue retirada la ley. Sin embargo, la gente de Colombia ha continuado con las protestas que ya llevan 12 días. Y ahora ya la protesta no es por los impuestos. Ahora la protesta es por un plato de comida. Y lo curioso es que esta protesta se realiza fundamentalmente en la ciudad de Cali, que es ahora el centro de la protesta, lo que pasó de Bogotá y Medellín a Cali. Y en Cali hay la particularidad de que es zona con abundantes indígenas que están en la frontera entre Ecuador y Colombia, entre esos los indígenas Awá con los que yo trabajé, y que han sido durante décadas víctimas de la confrontación entre las Autodefensas Unidas de Colombia, el ejército colombiano y la guerrilla. Como consecuencia de eso, su territorio ha sido muy utilizado por todas las partes, unas para ejercitar los mayores actos de crueldad jamás vistos en América Latina, así como también para crear plantaciones de coca y luego una fumigación indiscriminada que terminó afectando los cultivos de los indígenas y multiplicando su pobreza. El glifosfato fumigado por avionetas no solo que destruyó las plantaciones de coca, también destruyó los cultivos a los dos lados de la frontera, tanto en Ecuador como en Colombia, y como consecuencia ha creado una población hambrienta con capacidad enorme de resistencia que se enfrenta sin ningún problema al orden establecido en Colombia. La protesta de Colombia migra de una protesta por impuestos a una protesta por hambre que en este momento ha creado el gran problema del desabastecimiento. La crisis de desabastecimiento que fue
la que determinó la caída del gobierno de Allende, el fin de la Unión Soviética y el gran problema de Venezuela, la enorme migración de Venezuela, hoy afecta a Colombia. Colombia se encuentra en una espiral de desabastecimiento, que es un fenómeno similar a cuando se produce una crisis bancaria. Entonces, todo el mundo corre a tratar de abastecerse porque teme que le falten los huevos, la carne, la leche, las legumbres, las frutas y todo. Acapara alimentos que a su vez no circulan por las carreteras. Y esto crea una espiral en los precios que hace inaccesible al resto de la población, generándose una ola especulativa y en consecuencia una radicalización de la protesta. Esta es la particularidad que vive Colombia. Esta particularidad que vive Colombia se ha extendido a Ecuador, que ahora ya sale a protestar, porque en Ecuador las situaciones van por el mismo camino. Existe un periodo que se llama de silencio que anuncia la tormenta, calma que anuncia la tormenta, porque el gobierno que llega primero tiene que resolver el problema del incremento del combustible, del precio de los combustibles. Segundo, el gran problema del desempleo. El tercer problema es el enorme endeudamiento, no solamente con la banca privada, sino con los servicios públicos: agua, luz, electricidad, internet, educación, salud, el desabastecimiento de inicialmente oxígeno, que también afecta a Colombia, y de medicación, de medicamentos, porque no han existido medicación para tratar a muchos pacientes hospitalizados. Todo eso es lo que se le viene encima a Guillermo Lasso, que el 24 de mayo, es decir, la próxima semana, estará posesionándose y comenzará a tener que enfrentar la contaminante protesta de Colombia que se extiende hacia Ecuador. Gracias.